Bendiciones, mis queridos hermanos. Qué gusto poder saludar nuevamente y poder compartir la palabra de Dios. Hoy, como siempre, es un tema muy profundo e interesante con respecto a la fe. Santiago, el apóstol, nos dice en ocasiones que nosotros no recibimos nada porque no sabemos pedir. No recibimos nada porque no sabemos pedir. Hoy le quiero titular a esta cápsula La fe completa. ¿Quiere decir que puede estar incompleta? Sí. Usted y yo podemos saber mucha Biblia, mucha escritura, mucha revelación, pero si no hay fe, no hay frutos. Podemos tener mucha fe, abundante, pero si no hay la fuente de la fe, que son las escrituras, tampoco esta fe no va a tener fruto. Así que concluimos que la fe tiene como fundamento las escrituras y las escrituras tienen como proyección la fe. Por eso Pablo decía, la palabra de fe que predicamos. Hoy vamos a hablar de 4 principios, no que sean los únicos, sino de 4 principios fundamentales que tiene la fe y que si usted los tiene y si yo las tengo, quiere decir que sí vamos a tener una fe completa. Y entonces vamos a ser capaces no solamente de estar disfrutando de la promesa, sino estar deleitándonos en la presencia de nuestro Dios con toda la seguridad de que le estamos agradando, porque el justo por la fe vivirá y sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces voy a repetir, la fe tiene 4 principios, no que sean los únicos, solamente les quiero compartir hoy 4 principios de la fe completa. En otra ocasión hablaremos de otros principios más que tiene la fe. Dice el Evangelio de San Marcos en su capítulo 5, verso 25, que había una mujer enferma de 12 años que padecía flujo de sangre y que había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Pero cuando oyó, dice el verso 27, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Primer principio de la fe oye. Cuando Pablo y también el apóstol Santiago habla de la fe con respecto a que la fe está muerta, no se está refiriendo a la persona, sino a la fe. De manera que cuando usted reciba una palabra, no se sienta agraviado, ni se sienta como que lo están enfrentando, sino que el Señor está tratando con su fe, con la fe de nuestra. Entonces la fe oye, repito, y lo que hizo la mujer fue obedecer la fe. Y la fe la llevó entre la multitud. Una observación, estaba enferma de 12 años. Inmunda, por decirlo así. Y entró por medio de la multitud donde estaba Jesús predicando. Y note, allí estaba con Jesús Jairo, el principal de la sinagoga, que si sorprende a esta mujer con flujo de sangre impura, inmunda, la apedrean. Pero resulta que la fe que esta mujercita tenía, porque ya oyó, obedece a la fe y se mete por medio de la multitud sin importarle que la apedrearan o que la mataran. Ella tenía un objetivo y lo estaba declarando. Punto o principio número 2. Aparte de que la fe oye, declara. ¿Pero qué declara? Lo que cree. Dice el verso 28, porque se decía a sí mismo, si solamente tocare su manto, seré salva, seré sano, seré sana. Punto o principio número 2, la fe de Dios, la fe de Jesús, aparte de que oye, también cree. Punto número 2, principio número 2, aparte de que oye, también cree. Quiere decir que si nosotros oímos de Jesús, pero no creemos,
no hay fruto. Y si creemos, pero no oímos la voz de Dios, también está incompleta nuestra fe. Note, tercer principio, dijo la mujer, si tan solo tocare el borde de su manto, seré sana. Está declarando lo que había creído y lo que había escuchado. Es decir, sabía quién podía sanar, quién podía sanarla. Y también sabía y creía, también creía, y por eso estaba declarando lo que la llevó hasta los pies de Jesús. Y así fue. Entonces, oye, cree y declara. Falta uno. Y hace. La fe hace, la fe actúa, la fe trabaja. Esta mujercita tenía ya los 4 principios. Y mire lo que sucedió. El verso 29. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. 4 principios que la fe respalda la promesa de Dios. Por eso decía al principio que la fe tiene un fundamento, las Escrituras, y cuando la fe nos hace que creamos las Escrituras, entonces comenzamos a creerlas, y cuando creemos, entonces la declaramos, y cuando la declaramos, entonces la fe hace. Quiere el Señor que en esta ocasión la fe que usted tiene y la mía esté completa, no incompleta, que estemos trabajando, que estemos funcionando con respecto a estos 4 principios para que toda la promesa que está aquí escrita, usted y yo la podamos vivir por medio de la fe que nos fue dada en Cristo Jesús. Reciba bendiciones como siempre y un fuerte abrazo. Dios me los guarde y me los bendiga.